Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra, una vez más aquí en la iglesia.co en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Muy bienvenidos a todos los que están aquí en este día, que están mirando o escucharán este mensaje. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toma completo control, haz tu obra. Habla a nuestros corazones, que seas tú en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, precioso Jesús. Te amamos y te amamos, Espíritu Santo. Ven y revela el mensaje que tú tienes para la iglesia en todo el mundo, referente acerca de la cruz, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 7, dice, por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, o sea, hablando de Jesús cuando entró al mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando Jesucristo acerca de el propósito por el cual Él vino a la tierra. Hoy día vamos a hablar de el mensaje de la sangre de Cristo Jesús. Ayer estaba en mi casa y de repente me puse a caminar en mi sala, en la cocina, y empecé a decir solamente la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Pero en mí había una certeza, una confianza plena, completa, del poder y el efecto de la sangre de Cristo. Y lo estaba diciendo, la sangre de Cristo, sabiendo de que si había algo que estuviera en la atmósfera que no es de la voluntad de Dios o presente, y luego empecé a agregarle hacia nuestro ministerio y familia y hermanos en Cristo, y empecé a solamente decir la sangre de Cristo. Y yo creo, el Espíritu Santo, como creo yo que es lo que hizo Él ayer, es que estaba haciendo un punto para traer esta enseñanza para la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quiere que la iglesia de Cristo sea el cuerpo de Jesucristo, que ahora somos nosotros el cuerpo de Cristo. Jesús vino, Dios se encarnó en el cuerpo aquí de ser humano y vino y caminó y es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y ahora el cuerpo ese que fue preparado somos tú y yo, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesús. Y Él dice que la sangre de Cristo, nosotros tenemos que saber que la sangre de Jesucristo es la que nos dio una redención eterna. Padre, en el nombre de Jesucristo, cancelo toda distracción en el nombre de Cristo Jesús, para que se hable tu palabra conforme a tu perfecta voluntad en este momento. Él nos está trayendo una enseñanza tan poderosa. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo está regresando a la iglesia a que vuelvamos al fundamento y al original plan de Dios y en lo que estamos fundando nuestra fe, nuestra confianza y también volver a ser recordados y conocer aún más el poder de la sangre de Cristo Jesús. Jesús es el Mesías de Dios. Jesús es el Cristo de Dios. Y la sangre del Cristo de Dios es la única sangre aceptable del Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados de la humanidad. Y es a través de Jesucristo que nosotros hemos obtenido eterna redención mediante el sacrificio, o sea, la sangre de Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios nos llama a que volvamos a tener fe en esta sangre y conocer el efecto y el poder que tiene en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo para nosotros es una de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición, que ya ha vencido eternamente. Hemos obtenido una victoria eterna contra del enemigo, el mundo de las tinieblas, la maldición, las enfermedades, la muerte, todo y el perdón de pecados mediante la sangre de Cristo. Y el enemigo sabe que la sangre de Cristo es lo que lo ha vencido, porque el que iba a venir y ser el Mesías y tenía una sangre que no es humana. Es una sangre que es divina, es preciosa, por eso es preciosa la sangre de Cristo. Porque no es una sangre que podemos encontrar en la humanidad.
ni de principio a fin de toda la humanidad, jamás se encontrará la sangre como la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, porque esa sangre solamente fue dada al unigénito Hijo de Dios, que es Jesús, con el propósito de venir a derramar su sangre, ofrecer su cuerpo como un sacrificio, vivir en la tierra la voluntad de Dios, y esa misma sangre, con esa sangre, obtener redención eterna, volver a comprar a la humanidad, y mediante la sangre de Cristo nosotros tenemos un nuevo pacto delante de Dios. Dios hizo un nuevo pacto con la humanidad y lo hizo con la sangre de Cristo. Es a través de la sangre de Cristo que podemos obtener todo lo que el nuevo pacto nos ha dado. Todo el cielo, los recursos, el trono celestial donde Él está, donde Dios está, y todos los recursos, el gobierno del cielo. Todo lo que está disponible para nosotros y nos ha hecho mediante la sangre de Cristo herederos de la salvación, y nos ha dado una eterna promesa, una herencia eterna que tú y yo debemos de entender, conocer y poderla traer a la manifestación aquí en la tierra a través de nuestras vidas, para el bien de la humanidad, para el bien de nuestras propias vidas y la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y es solamente a través de la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Antes Dios requería la sangre de, como dice ahí, de becerros, de cabríos, pero eso se terminó cuando llegó el Mesías a la tierra y se mostró, fue revelado a la humanidad, vino con el rollo escrito para cumplir la voluntad del Padre, y es esa sangre la que reemplazó cualquier sacrificio, cualquier holocausto, cualquier otra sangre o cualquier otra cosa. Es solamente la sangre de Cristo que nos ha dado una vez por siempre, dice, solamente una vez, porque antes sentaban una y otra vez los sacerdotes, pero ahora Él ha obtenido para siempre redención eterna y ha entrado en el lugar santísimo mediante su sangre, la sangre de Cristo Jesús. Dice en Hebreos 9, es necesario leer Hebreos, el libro de Hebreos, y en especial el capítulo 9 y 10, que habla acerca de este pacto nuevo mediante la sangre, el poder y lo poderoso que es la sangre de Cristo. El enemigo, tienes que entender, iglesia de Jesucristo, él detesta la mención de la sangre de Cristo. Él aborrece, él odia que hablemos, que enseñemos, que vivamos, que apliquemos la sangre de Cristo, porque sabe que con la sangre de Cristo él nosotros obtuvimos una eterna victoria. Todo el que ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, el Mesías, como el único Salvador, el Cordero de Dios, el único sacrificio aceptable delante de Dios, y es mediante la sangre de Cristo que Satanás fue totalmente y por toda la eternidad derrotado para siempre y por siempre. Ya no tiene autoridad, no tiene las llaves de nada, del infierno, de la muerte. Nosotros hemos obtenido un nuevo pacto mediante la sangre, y la humanidad tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios mediante la sangre de Cristo y obtener una nueva vida, y aparte recibir vida eterna, para que cuando pasemos a la eternidad nosotros podamos vivir para siempre, no estar en un lugar de tormento donde está el lugar preparado para Satanás, sus demonios y todos los que rechacen a Jesús como Salvador. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, 15, dice, por esta razón también es mediador del nuevo pacto, o sea, hablando de Cristo, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es importante entender qué tanto incluye esa herencia eterna. No es nomás para cuando nos vayamos al cielo, es para el ahora, y Dios está llamando a la iglesia: regresen a la sangre de Cristo. Regresen y traigan la sangre de Cristo en todo lo que hagan. No pierdan su fe en el sacrificio, en la sangre de Cristo, porque con la sangre de Cristo van a poder atravesar todo, especialmente en esta hora que se está moviendo hacia la hora final y que nos está mandando todo tipo de dardos, de flechas, de ataques, el enemigo a otros niveles más fuertes, más profundos, pero la sangre de Cristo ya lo derrotó por toda la eternidad. Y Dios quiere que vuelva
vuelvamos a poner nuestra fe y conozcamos el poder, el efecto y lo potente que es la sangre de Cristo para todo, en todo y para todo en la tierra, en el mundo espiritual, en la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma, la familia, las ciudades, situaciones, tormentas, ministerio, la misión en la tierra, y que nosotros vuelvamos a poner una vez más nuestra fe y confianza en la sangre de Cristo, y que traigamos una vez más la enseñanza, la prédica, el anunciar lo de la sangre de Cristo Jesús, y que entendamos qué significa la sangre de Cristo. Hay mucho que hablar acerca de la sangre de Cristo y podemos expandir esto muchísimo, pero el punto del Espíritu Santo para ahora, para la iglesia, cada creyente en todo el mundo, es de que vuelvamos al original plan de Dios, donde todo fue puesto en confianza y fe en el sacrificio de Jesús, o sea, en la sangre de Cristo. Y Él es el mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Y dice, si antes la sangre de los carneros, de los cabríos, de los becerros, podían redimirnos, o por decir, limpiarnos del pecado cometido, como lo hacían cada año, ofrecían sacrificios y cada cierto tiempo los sacerdotes. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? La sangre de Cristo nos puede borrar, nos puede limpiar nuestra conciencia de todas las obras que causan muerte, para que nosotros podamos servir al Dios vivo. Y es a lo que Dios nos está llamando, que vuelvamos mediante la sangre de Cristo a limpiar nuestras conciencias. Si algo te está condenando o algo está bloqueando tu mente, tu cerebro, y no entiendes la potencia, el poder de la sangre de Cristo, o de los mensajes que Dios está dando para preparar a la iglesia para el movimiento más potente del planeta Tierra y de la historia de la iglesia antes de la venida de Jesús, y los moveres que están pasando ahorita, lo que está posicionando Dios en todas áreas para llegar a la hora final justo antes de la venida de Cristo. Si algo está bloqueando, es la sangre de Cristo que puede desbloquear nuestra mente, puede limpiarnos de toda impureza. Nos da vida la sangre de Cristo, da vida donde no hay vida. Cambiamos las situaciones terrenales con la sangre de Cristo, clamamos la sangre de Cristo, entramos al trono de gracia, al trono de Dios mediante la sangre de Cristo, y eso nos da un descanso, nos quita temor, nos quita todo el caos en nuestras vidas cuando nosotros volvemos a poner nuestra confianza en la sangre de Cristo. Ningún diablo ni demonio tiene poder sobre la sangre de Cristo. Va a tratar de hacer pensar que no hay poder en la sangre de Cristo, o que algo no sucedió y habíamos clamado la sangre de Cristo, pero el diablo es un mentiroso, es el padre de las mentiras, es su naturaleza, y lo que más quiere descreditar es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo. El evangelio de Jesús envuelve el cuerpo y la sangre de Cristo, y Dios nos llama una vez más a exaltar la sangre de Cristo, a tener revelaciones de la sangre de Cristo, a aplicar la sangre de Cristo, a apropiar el sacrificio de la sangre de Cristo a nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras situaciones, para cambiar en la tierra circunstancias, para que se organicen, se ordenen y se hagan conforme a como ya es en el cielo. Tan sencillo y tan poderoso como una sanidad en el cuerpo de algún ser querido, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo y la sangre de Cristo atravesamos espesuras de oposición, pero nosotros saldremos del otro lado victoriosos. Pero desde antes de atravesar la espesura ya sabemos que tenemos la victoria eterna, y que solamente es perseverar con la sangre de Cristo hasta que salgamos del otro lado y nosotros tengamos ese efecto de aquí en la tierra como ya lo es en el cielo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19-20, dice, hablando de que tenemos acceso a Dios. Así que hermanos, o sea, hablando hermanos, hermanas en Cristo, teniendo plena confianza, completa confianza, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir,
su cuerpo. Su cuerpo es el camino. Él es Jesús. Él, y mediante su sangre tenemos acceso automáticamente, ya es nuestro, para entrar a Dios, para entrar al trono de gracia, para entrar a este mundo superior y saber que estamos sentados a la diestra y que podemos tener conversaciones con Dios, comunicación, comunión, y saber qué está hablando Dios a esta generación, qué está haciendo Dios, cuáles son sus moveres, cuáles son sus opiniones, sus personalidad, sus pensamientos más bien que opiniones, cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son las instrucciones específicas, oh Dios, y tenemos ese acceso. No tenemos que hacer obras para entrar al lugar santísimo. Nosotros sabemos que ya tenemos acceso al lugar santísimo, a donde está la gloria de Dios, el efecto de todo lo que es Dios, y tenemos acceso, ¿cómo? Mediante la sangre de Cristo. Y por eso en la tierra no debemos de vivir limitados, empobrecidos, enfermos, cautivos, atemorizados de todo lo que estamos mirando, oyendo o que no está pasando, o las situaciones, sino tenemos que tomar acceso mediante la sangre de Cristo, fe en la sangre de Cristo, y entrar y empezar a hablar con Dios y oír lo que Dios está hablando. La sangre de Cristo en nuestros oídos para que se abran y podamos oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. La sangre de Cristo en nuestros ojos para que toda ceguera espiritual y todo lo que nos pone un bloqueo, que no podemos mirar lo que Dios está haciendo o lo que Dios nos está hablando, aplicamos la sangre de Cristo y quitamos todo reto. Va a haber oposición porque el enemigo no quiere que la iglesia se levante creyendo, exaltando y hablando y aplicando y guerreando con la sangre de Cristo, sabiendo que tenemos una victoria eterna. Y va a haber oposición, pero tenemos que afirmar nuestros pasos y nuestros pensamientos con la sangre de Cristo, darle hacia adelante hasta que salgamos victoriosos en todo lo que está sucediendo. Y Él nos llama a que tengamos confianza. No podemos entrar pensando que a ver si me acepta Dios. Ya nos abrió acceso el cuerpo de Cristo, su sacrificio y la preciosa sangre de Cristo. Y es la sangre de Cristo que necesitamos rociar sobre naciones, sobre generación, sobre familia, sobre vecindario, sobre ministerio, sobre el cuerpo, sobre todo lo que Dios quiera hacer aquí en la tierra. Nuestras conciencias, nuestra mente, nuestro cerebro, todo con la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, para que podamos tener para poder servir al Dios vivo y servirlo a la humanidad, a este Cristo Jesús, y poder mostrar su gloria, mostrar todo lo que pasó en el Pentecostés, cuando derramó Dios su Espíritu Santo, y para que podamos predicar el evangelio completo que trae salvación y sanidad a la humanidad mediante la sangre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Él nos ha hecho sacerdotes, reyes y sacerdotes. En otra traducción dice que nos hizo un reino de sacerdotes, y Dios está esperando que nosotros, el cuerpo de Cristo, el creyente, mediante el sacrificio, o sea, la fe en la sangre de Cristo, comiencemos a gobernar en la tierra como reyes, y que comiencemos a llevar a cabo todo lo que es el servir el templo de Dios como sacerdotes, y hacerlo todo con la sangre de Cristo, y servir al Dios vivo, a la tierra, servirlo a Él, a la humanidad, y traer esperanza, liberación, traer sanidades, traer salvación, restauración, transformación a la humanidad, esperanza, paz, gozo, recursos celestiales mediante la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Es poderosa la sangre de Cristo, y nos está llamando que vuelvamos y creamos y nos levantemos, subamos. Él nos ha llamado a subir al trono de gracia, a subir al reino de los cielos, subir al lugar más alto, al lugar santísimo donde está la gloria de Dios, y vivir desde ese lugar sabiendo que lo podemos hacer con la fe en la sangre de Cristo Jesús. Y comiencemos a establecer dominio en la tierra. Satanás no quiere soltar el territorio que ya tiene en la tierra, en las familias, en los cuerpos, en la humanidad, en todas las redes sociales, en la televisión, en las escuelas, en los hospitales, aún dentro del cuerpo de Cristo.
donde se ha metido porque o ignoran la sangre de Cristo, no saben de la sangre de Cristo o la han botado, la enseñanza de la sangre de Cristo. Y Dios, el enemigo no quiere soltar territorio, pero viene el cuerpo de Cristo, viene el cristiano con la fe y la confianza plena en la sangre de Cristo y mediante lo que Cristo Jesús hizo en la tierra, conociendo que tenemos eterna redención, acceso completo y el poder total sobre el enemigo, le damos en esa campaña y hacemos guerra, pero sabiendo que ya vencimos y el que va a salir votado va a ser Satanás de ese territorio que estamos tratando de establecer el dominio del reino de los cielos. Pero nos vamos a tener que afirmar en nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro caminar en la sangre de Cristo Jesús. Ahorita el enemigo está mandando tentaciones, pecado, enfermedades, síntomas, distracciones, corajes, divisiones dentro del cuerpo de Cristo, en las familias, en los matrimonios. ¿Para qué? Porque no quiere que tengamos la manifestación del poder de la sangre de Cristo a través de nuestras vidas y nos distrae para que no entremos, no subamos, no estemos en el lugar más alto, más arriba de la línea de la víbora, donde Él ya no puede tener acceso, no puede tener acceso a nuestras vidas. Cuando tú y yo subimos y entramos al lugar santísimo, al lugar más alto, el lugar de gloria, mediante la sangre de Cristo, y desde ese punto darle golpes hasta que se desmantele todo lo que está edificado en la tierra y en el mundo espiritual, que no pertenece ahí, y tan sencillo como lo hice yo ayer, que caminé en mi sala diciendo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y en Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos, hablando del creyente, de los discípulos de Jesús, Dios nos llama a la iglesia a que vuelvamos a ser discípulos de Cristo, verdaderos discípulos, predicando el verdadero y total evangelio, que es lo que el diablo no quiere. No quiere que la iglesia predique el evangelio completo. Le quita esto, le quita aquello y lo hablan y la gente se va desviando, se va apagando, no tiene efecto la iglesia, y Dios dice, regresen a la sangre de Cristo. Hoy tenemos un púlpito antiguo para recordarnos de regresar a los senderos antiguos, al original plan de Dios y a lo que nos ha dado el poder sobre el enemigo, y eso es la sangre de Cristo Jesús. Y Él quiere que nosotros vuelvamos y sepamos que nosotros, al igual como dice ahí, y ellos, los discípulos, lo han vencido por causa de la sangre del Cordero, hablando de Cristo Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Dice que no se amaron a sí mismos ni sus vidas como para encogerse y decir, no, esto es muy fuerte, no puedo, no quiero, sino que a ellos les costó hasta la muerte, pero ellos no se encogieron, no retractaron, no abandonaron, sino siguieron y confiaron, dando testimonio de ¿qué? De Jesucristo, del sacrificio, de la sangre, de la eterna redención, salvación, sanidad, todo a través de Jesucristo, la reconciliación de la humanidad con Dios, el nuevo pacto mediante la sangre de Cristo. Y ellos le han vencido ¿a quién? A la serpiente, a Satanás. Lee el capítulo 12 de Apocalipsis, ahí habla de una guerra que está sucediendo porque Satanás, la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, dice la Biblia, está ahí listo para destruir al bebé en cuanto nace ese bebé. Y nosotros hemos concebido por el Espíritu. Dios quiere dar a luz sus propósitos, dar a luz la voluntad de Dios y los moveres de Dios a través de nuestras vidas. Y cada uno tiene un libro escrito que tiene que vivir en la tierra. Y Satanás está ahí esperando si puede destruir con todo lo demás antes de que dé una luz y que abandone. Ya ganó la victoria, que él mismo ya fue vencido mediante la sangre de Cristo. Por eso tenemos que recordar una vez más el propósito de nosotros en Cristo, de nuestras vidas, y que caminemos con la certeza de que la sangre de Cristo, mediante su sangre, ya le hemos vencido y triunfado sobre Satanás, la serpiente, el dragón. Y dice, y ellos lo han vencido mediante la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. No, el testimonio no es tanto como era borracho, ya no lo soy, Cristo me salvó, me sanó,
sino que el poder del sacrificio de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. No estamos esperando otro Cristo, otro Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Solo una persona iba a poder cumplir ese llamado, iba a poder llegar a ese cuerpo. Era Dios encarnado con sangre divina que iba a derramar. Y ese fue Jesús. No hay otro Mesías. No hay otro sacrificio ni otro camino, solamente Jesús. Y así es como es parte del testimonio de que debemos de estar sirviendo a la humanidad y dejándole saber a la humanidad el testimonio de quién es el Mesías, Jesús, el Salvador, y el poder de su sangre y de su cuerpo que fue inmolado, su sangre que fue derramada, y no encogernos, sino saber que va a haber retos, va a haber oposición, va a haber persecución, porque el enemigo no quiere que hablemos de la sangre de Cristo, ni que prediquemos el verdadero evangelio, ni que nos muevamos en lo milagroso, en el mundo de Dios aquí en la tierra. Y Él no quiere que la gloria de Dios se manifieste, pero todo lo vamos a hacer con la sangre de Cristo Jesús, sabiendo que ya triunfamos, ya hemos vencido mediante la sangre de Cristo Jesús, y que no hay nada que nos va a parar de creer en la sangre de Cristo. No dejes de creer en la sangre de Cristo. Si pasó algo en tu vida que estás perdiendo la fe en la sangre de Cristo, regresa, descarta esa mentira, esa puerta, ciérrala, porque es una puerta que se le abre al mentiroso, porque el poder de la sangre de Cristo no se le va a terminar. Es eterna redención, es victoria eterna sobre Satanás, y es del pacto nuevo y nuestra reconciliación, es nuestra herencia, las promesas, y nos causa que seamos herederos de la salvación con mucha autoridad y poder sobre todo lo que se mueve en el mundo espiritual y el mundo físico. Y dice que nosotros no fuimos comprados con oro, ni plata, ni con otras cosas, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. A la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Él ya fue manifestado y vendrá otra vez por su iglesia, y antes de venir por su iglesia será revelado el Cristo a otro nivel. El Espíritu Santo volverá a ser visto en toda su gloria y esplendor, y la gloria de Dios vendrá y llenará el templo de Dios en su totalidad. Pero ahorita Él quiere que mediante la sangre ya estemos en operación, operando, moviéndonos en el poder del Cristo de Dios, con la sangre de Cristo Jesús. Eso es en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20. Y termino con estas dos escrituras. En 1 de Pedro 1, 17 dice: y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Él quiere que aquí en la tierra sepamos, ustedes son peregrinos, no son eternos en la tierra. El que ha venido a Cristo pasará la eternidad y viviremos para siempre en el cielo, en el lugar que donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el sacrificio de Jesús, en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo, y nos dio esta eterna redención. Nuestra alma vivirá para siempre, nuestro espíritu. Y aquí en la tierra somos peregrinos y debemos de vivir. Condúzcanse, dice, vivan sus vidas, todo lo que les di para que vivan, el propósito, el destino, todo como peregrinos. Esta es una peregrinación. Si estamos viviendo en la tierra como que en la tierra es eterno para nosotros, nos metemos en las cosas mundanas o nos aferramos a las cosas terrenales como si eso es el mundo eterno. Dice el Señor que nos conduzcamos con temor en todo tiempo de nuestra peregrinación, porque aquí no somos eternos. Lo que es visto es temporal, lo que no es visto es eterno, y eso lleva mayor gloria, mayor poder, dice la palabra de Dios. Eso es lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y los que entran a la eternidad sin Jesús, sin poner su fe en la sangre de Cristo para su redención, entonces por siempre estarán en tormento, en ese lugar de tinieblas, junto con Satanás y con todos aquellos sus demonios, y todos aquellos que rechacen el sacrificio de la sangre de Cristo como el Mesías de Dios. Pero Dios quiere que ni uno perezca, más que todos vengamos al arrepentimiento. Y cierro con la primera escritura con la que abrí, que es en Hebreos 10, versículos 5 al 7. Y eso ahora nos habla a nosotros, la iglesia de Cristo.
al creyente. Dice, por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Y entonces dije, heme aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Dios escribió un libro para cada uno, está escrito. Y Él está esperando de que subamos, entremos al lugar santísimo mediante la sangre, ahora. Y empecemos a hablar con Dios, a descubrir cuál es lo que está escrito en el rollo de este libro que fue escrito. Lo que vamos a dar a luz de lo que está esperando Satanás destruir, robar, matar y destruir. No te dejes robar, matar y destruir. Deja la carne, deja la mentira, deja la tentación, deja el pecado, deja la religiosidad o todo lo que limita el poder de la sangre de Cristo. Sube arriba, entra y descubre lo que está en tu libro y di, heme aquí. Yo vengo a servir al Dios vivo mediante la sangre de Cristo para reinar, para gobernar en la tierra como en el cielo, para destruir fortalezas y establecer dominio, el reino de los cielos, y para predicar el completo evangelio de Jesucristo para salvación de la humanidad, para reconciliación y para traer la sanidad que se necesita en la tierra y todos los recursos del reino de los cielos mediante la sangre de Cristo. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre que es tuya. Hoy aplicamos tu sangre, exaltamos tu sangre, enseñamos tu sangre, la vivimos tu sangre y valoramos la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga. Si no has aceptado a Jesús, hazlo hoy. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No hay salvación excepto a través de Jesús. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Pastora Elpita Vizcarra en laiglesia.co. Por favor, comparte el mensaje. Bye bye.